¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Raquel, para todo aquel que no me conozca, y hoy os traigo un vídeo bastante salseante. Hoy se va a liar en el canal. Bueno, como muchos ya sabéis, yo he hecho muchas bromas a lo largo de mi vida, pero nunca le he hecho ninguna broma a Susana. Y eso, en el día de hoy, va a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle la peor broma de su vida. Vamos a hacer como que le soy infiel con otra persona. Ahora vais a ver lo que voy a hacer más o menos para que se lo crea. Ella no está ahora mismo con la perra sacando a Chanel y haciendo cosas varias. Entonces tengo que hacer esto muy deprisa para que todo cuele y ella se lo crea. Sinceramente nunca le he gastado una broma a Susana, no sé cómo puede reaccionar. Algo que sí sé es que no le gustan mucho las bromas, pero bueno, si viene de mí seguro que me lo perdona y todo esto queda en un rico beso y en un rico abrazo, y me perdonará siempre porque me quiere y porque no quiero que se enfade conmigo. Por favor, no te enfades. Para empezar la broma, lo que voy a hacer es poner una almohada en la cama como si fuera otra persona, y como mi cama suena un poquito porque creo que no tiene un tornillo bien apretado, empezar a hacer ruidos de ñiqui. Entonces supongo que ella, cuando venga de sacar a Chanel, cogerá, irá a la cama y se liará la de Dios. Tendré cámaras ocultas y de todo. ¡La Yoti! Así que nada, vamos a preparar la broma y a esperar a que Susana venga. Bueno, esto es mi cama, tampoco quiero enseñar mucho porque os lo enseñaré en el house tour cuando esté la casa hecha. Pero bueno, básicamente vamos a preparar esto. Lo que voy a hacer va a ser deshacer la cama. Acaba de llegar, acabo de escuchar la puerta. Voy a empezar a hacer el ruido de la cama para que venga aquí directamente. ¿Raquel? ¿En serio te pensabas que iba a hacer una broma? ¿Pero en serio? Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? En pijama, yo no me he ido ni de casa. Bueno, supongo que esto que acaba de pasar a muchos sonará y muchos lo habréis visto porque era el contenido que yo hacía antes, antiguamente en YouTube. Son vídeos que obviamente ya están borrados porque no estoy nada orgullosa de eso, y quiero explicaros un poco qué era hacer ese tipo de vídeos y sobre todo lo que siento ahora sobre eso. A ver, tengo que empezar con una fuerte confesión que me puede a mí tirar literalmente por el suelo, pero quiero explicaros absolutamente todo. Para que todos lo sepáis, muchos ya lo sabíais, muchos ya lo comentabais. Mis vídeos antiguos, muchísimos de ellos, no todos, las bromas sobre todo, eran bromas falsas, bromas que se hacían simplemente para crear contenido, bromas que, bueno, nos divertíamos haciéndolas, pero obviamente ambos sabíamos, mi expareja y yo, eso conllevaba. O sea, nosotros lo hacíamos por diversión, pero ambos sabíamos la broma. Lo pactábamos, que lo hacíamos para crear contenido, y como a vosotros os gustaba y siempre pedíais más, pues seguíamos haciéndolas, punto. O sea, no hay más. Es algo que quería confesar porque muchos de vosotros a día de hoy me seguís mandando mensajes directos por Instagram sobre todo, o en las cajitas de preguntas cuando pregunto ¿qué vídeo debería subir a YouTube? Muchos me ponéis siempre que siga haciendo bromas a Susana, bromas a no sé qué. No voy a hacer más bromas, no me gusta hacer bromas, es algo que yo hacía antes porque sabía que a vosotros os gustaba y era básicamente crear contenido para vosotros, pero es que no es algo que me llene, no es algo con el que yo sienta que estoy haciendo un bien, y realmente siento al revés, que es todo lo contrario. Siento que si esas bromas se hicieran de verdad, es un mal para la pareja que flipas. Creo que cualquier creador de contenido que haga bromas, literalmente el 99% de ellas son falsas. Falsas, preparadísimas, habladas, literal, pensadas. Tú te puedes creer una broma, 2 bromas, 3 bromas, pero te digo yo que más de 3 obviamente no te lo crees. En plan, es imposible porque te lo hueles, tío. Al fin y al cabo somos adultos, no somos tontos, y no, o sea, no te lo creerías ni en broma. No voy a volver a hacer bromas también porque al fin y al cabo a mi pareja no le gustan las bromas, nunca. Las odio, tío, o sea, de verdad que odio las bromas, pero no os podéis imaginar cómo las odio. Por eso yo soy una persona que nunca hago bromas a nadie porque me sientan súper mal, o sea, me parecen súper desagradables. Pero una cosa que yo le dije a Raquel cuando comenzamos fue como, oye, no me gustaría para nada que la gente que nos está viendo, que sois vosotros al final, os pensáis que nosotros tenemos una relación, en plan, una relación tan infantil que estamos todo el día haciéndonos bromitas. Yo no te digo que no le hagas una broma de vez en cuando a tu pareja, pero imaginaros si el estilo de vida se trata de eso, de estar puteando a tu pareja día sí, día no. La verdad
verdad que no. Para mí deja mucho que desear y da una imagen a nuestra relación. Quería hacer lo típico que hacía antes, hacer mucho hype en todo el vídeo y luego al final que sea la broma. Obviamente he intentado cortarlo lo máximo posible porque como yo quería hacer esta reflexión y explicaros todo esto, quiero que esto sea la parte importante del vídeo. Al fin y al cabo, lo admito, he hecho un clickbait para que a todos quede claro de que no voy a volver a hacer ese tipo de bromas porque me parece una falta de respeto hacia mi pareja y yo la respeto muchísimo y al fin y al cabo es que es una tontería, tío, en plan, la gente se va a pensar que nuestra relación es así cuando ni de coña es así y me parece muy feo. Un detalle que he hecho antes, por ejemplo, es decir que Susana estaba sacando a Chanel y de repente he enseñado a Chanel en plan, hola Chanel, Joti. Entonces, no sé, quien lo haya pillado desde el principio, ole por vosotros porque tenéis un coco ahí fuerte. También es una, o sea, yo siento que es una falta de respeto hacia mi pareja, pero también hacia vosotros porque está muy bien crearos contenido, está muy bien hacer todo lo que sea por entreteneros, pero al fin y al cabo mentiros y que veáis una versión de mí que no es, también está mal y por eso no voy a seguir haciendo bromas, es que lo tengo muy claro. Al fin y al cabo, la vida que vosotros veíais antiguamente en mi canal es que era una vida que no era real, en plan, era algo que nosotros queríamos mostrar y de verdad todos pensasteis que nuestra vida es así y es normal porque nosotros queríamos que eso fuera lo que vierais, pero en esta versión de mí, en esta nueva versión del canal, lo que menos quiero es eso, es simplemente quiero que veáis mi parte más personal de mí, la parte más Raquel, más profunda, la real persona que soy, o sea, no quiero que vosotros penséis, no, es súper falsa, no, es que yo ahora sí que soy así, si antes he hecho lo que hacía, que era crear contenido por entretenimiento, lo admito y os pido perdón a todo el que os pueda ofender y penséis que esa era mi vida, pero es que al fin y al cabo no lo era. A mí nunca me importó el dinero, nunca me importó nada, simplemente yo quería llegar al mayor número de audiencia posible para que todo esto funcionara y que al fin y al cabo más gente os unierais a la familia. Que a lo mejor no es de la forma más honrada, pues sí, pero también os digo que el 99% de los creadores de contenido es lo que es, o sea, os soy sincera, conozco a muchísimos y creo que nadie, pero nadie enseña su vida al natural, al 100% como lo es. Pocas personas, te lo prometo. Entonces eso es lo que yo quiero conseguir también a partir de ahora, es crear una comunidad que me quiera realmente por mi verdadero yo, no por lo que, wow, una pareja ideal, una pareja que se hace bromas, mira qué divertidos son. No, no era divertido, era muchas de las veces nos enfadábamos haciendo bromas porque no era como uno quería o no sé, tío, era una tontería, era todo más pactado que yo que sé, os lo prometo. Entonces, como ya he dejado claro que no quiero volver a hacer bromas, muchos ya sabéis el tipo de contenido que quiero hacer y si no, pues os lo digo ahora porque, bueno, ya lo he explicado por historia varias veces y también en vídeos antiguos de YouTube, pero quiero dedicarme 100% a contaros mis vivencias, en plan rollo story times, cosas que me han pasado, cosas que me han hecho crecer como persona. Me encantaría también haceros retos, muchos tags, como el tag de la novia, que es el vídeo anterior. Así queréis, pero bromas, os dejo claro que no voy a volver a hacer. Y comentad lo que queráis, en plan, no me importa. Tengo mi decisión muy bien tomada y estoy muy orgullosa de ella, la verdad. Aparte hay que ser valiente también para poder admitir, ¿no?, que hay un contenido que no ha sido real y llegar a admitir que ese contenido no es cierto, algo que te ha dado muchos beneficios. Hay que ser valiente también para contarlo. Es que prefiero mil veces que me sigan gente por lo que estoy haciendo ahora que gente solo por la broma, por los vídeos falsos que hacía antes, os lo prometo, en plan, era algo que no me llenaba ni me hacía feliz, simplemente lo hacía por tener X números en YouTube y ya habéis visto que ahora mismo me da igual, en plan, los números han bajado muchísimo. Estabais desde antes, os acordaréis que a lo mejor en una hora un vídeo de broma bueno podía tener 100.000 visitas y no os estoy exagerando, en una hora 100.000 visitas y yo me acuerdo de vivir eso, pero es que prefiero mil veces ahora ser real, ser yo misma a ser la falsa imagen que todos conocíais de mí, en plan, no me gusta nada. Ya no soy la niña de 17 años que hacía vídeos. La vida va un poco por etapas. Ahora tengo 20 y estoy orgullosa de lo que estoy haciendo y de cómo he crecido mentalmente, entonces es que no tengo nada más que decir, de verdad, en plan, siento a todo el que pensaba de verdad que iba a haber un vídeo de broma, pero es que no lo vais a ver, ni en este ni ninguno otro, así que para la próxima vez que todo el mundo me pida broma, pensároslo porque es que no va a pasar. Lo siento mucho, pero no va a pasar. Ya está, tío, no tengo nada más que decir. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho la reflexión. Ha sido un vídeo de hype, de clickbait con reflexión, pero bueno, al fin y al cabo yo he dado el mensaje que quería quedar. Espero que a todos os haya quedado súper claro y sobre todo que de verdad entendáis la persona que yo era, la persona que yo soy ahora y entendáis que muchas veces se crece mentalmente de una manera positiva,
que no quieres hacer lo que hacías en un pasado y punto. Si te ha gustado, pégale un buen like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te notifique de todos mis vídeos. Comenta lo que te ha parecido, ya sea bien o malo, apoyo o hate, me da igual. Quiero saber vuestras opiniones sobre este vídeo y sobre mi decisión, sobre no volver a hacer bromas nunca más. Y nada, os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!